Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar por hoy, este webinar de la Law Academy. Bueno, lo primero, antes de presentar al ponente, comentaros que si podéis silenciaros los micros, ya veo que algunos habéis entrado como oyentes, para que solo se le oiga al ponente, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces, después podéis pinchar en vuestro nombre para hacer una pregunta. Si pincháis en vuestro nombre, veréis que sale una palabra que pone establecer estado y podéis levantar la mano. Entonces, yo veo perfectamente que queréis hacer una pregunta, ¿vale? Y, bueno, en su defecto, también podéis escribir en el chat. Hablando con José Ángel, hemos decidido el turno de preguntas al final de la ponencia. Así que ahí tendréis todo el tiempo del mundo para hacerlo. Cámaras también, si queréis ponerla cuando vayáis a hacer la pregunta, también la podéis poner. Y nada más, reglas sencillas, ¿vale? Pues nada, aquí está José Ángel, que nos va a hablar sobre José Ángel Soria, que nos va a hablar sobre la nueva ley de startups. José Ángel es un abogado socio de Loyu, ya lleva bastante tiempo en Loyu, la verdad, que ya nos conocemos hace tiempo. Y nada, es responsable líder de la división de Loyu Empresa, de Loyu Business. Y nada, le dejo la palabra para que comience y os dé esta charla tan interesante. Hola, José Ángel. Sí, David, si eres tan amable, tú me pasarás las diapositivas, por favor, ¿vale? Puedes hacerlo tú, con el cursor. Vale. Okay. Yo creo que es mucho mejor así tú mantienes el ritmo. ¿Vale? Vale, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer ofrecer este webinar así como colaborar con Loyu Academy en relación a la ley que a día de hoy es conocida por todos, principalmente por los medios, como la ley de startups o ley de emprendedores. Si bien habría que llamarla formalmente como la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Si os fijáis, es un nombre muy largo y obviamente a nivel periodístico se ha decidido simplificar. Ciertamente, esta ley ha pasado al Senado y será aprobada definitivamente una vez sea devuelta al Congreso de los Diputados. Bien. Vamos. Podemos indicar que la nueva ley de startups pretende dar soluciones a determinados aspectos relacionados con las startups y fundamentalmente va dirigido a facilitar la creación de las mismas, haciendo uso esta ley de una batería de medidas que van desde las meramente administrativas, que nombraremos algunas, a laborales, incluso extranjería, y termina con medidas tributarias y fiscales. Por lo que vemos, es una ley global, especial para este tipo de empresas. En definitiva, el objetivo del proyecto de ley es dotar a España de un marco regulatorio específico para este tipo de empresas emergentes, que hasta el día de hoy no lo teníamos, y que constituyen la base esencial de una nueva economía digital, ya que fomentará en principio puestos de trabajo cualificados, sean de nacionales o de extranjeros, así como este tipo de empresas poseen esencialmente un potencial enorme de crecimiento. Intentaré ser pedagógico en lo que yo pueda y ser muy pedagógico, lo defino yo. Y principalmente debemos preguntarnos por qué en estos momentos, esta ley en estos momentos, y de su importancia que se le da en todos los medios. Y como yo digo, siempre no debemos ceñirnos a la ley en sí, sino a esta nueva economía digital a que todos los países se enfrentan y donde surgen nuevas necesidades, sean estos países de nuestro entorno. Estos países tienen como objetivo que estas empresas decidan establecerse en España, en el caso de España, y den respuesta a estas nuevas necesidades facilitando ese marco regulatorio realizado ad hoc
y específico para ellas. En definitiva, esta ley tiene como finalidad exclusiva la estructura productiva de España, así como la mejora del clima de negocios y, desde luego, la creación de empleo sostenible y futuro. Así lo define la ley. Si bien nosotros, es cierto que la ley lo define así, y como sabemos, esta norma es una larga reivindicación de este sector, del sector de las startups, especialmente en ciudades principales como Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia, que generalmente son los polos importantes de creación de este tipo de empresas innovadoras, pero que ven con la legislación actual no podían competir a largo plazo con otras ciudades europeas, especialmente en lo que se respecta a la captación de inversión, sobre todo, y de talento internacional, tan importante. Por poner un ejemplo, Barcelona generalmente suele estar en la parte alta de las clasificaciones de ciudades más deseadas, europeas o internacionales, favoritas por todos, para crear ese tipo de empresa emergente. Pero, generalmente, si lo comparamos, pierde posiciones en la lista de ciudades donde las empresas pueden crecer más o atraer más inversión, ya que el país no genera esa estructura. Por lo que la unificación de algunos criterios que hace de esta ley startups, que permitirá equipararse a estas ciudades líderes con otro tipo de ciudades europeas, sea Londres, Ginebra, Ámsterdam y demás. De aprobarse en el Senado, pasará nuevamente al Congreso de los Diputados y, en principio, y digo en principio, será aprobada, entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, 2023. Pues bien, como todos sabemos, esta ley viene del desarrollo del componente 13 de un plan del gobierno, del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una serie de instrumentos para apoyar el emprendimiento innovador. Incluye esta iniciativa en lo que ellos llaman la Estrategia de España Nación Emprendedora. Nación Emprendedora. Yo indicaría que todos los países, a la hora de captar ya sea capital humano o capital de inversión, quieren atraer a los mejores y a los mejores fondos. Y es necesario, a la hora de competir en esta era global, en posicionarse como una nación emprendedora. Asimismo, en el plano legislativo, esta ley es cierto que se verá complementado con la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, si mal no recuerdo, en tramitación parlamentaria de hoy, y con la nueva ley concursal, que muchos de nosotros también sabemos que ha sido recién aprobada. Pues bien. Debemos preguntarnos a quién afectará esta ley. Esto es importante. Pues, en principio, afectará a las empresas con sede social en España, esto es muy importante, y con menos de 5 años de su creación. Así como aquellos que les llamamos nómadas digitales, que hablaremos adelante, que son personas que trabajan en remoto y cambian de residencia habitualmente. Esto es muy importante también. Si pasamos a una definición más detallada de lo que es una startup o empresa emergente, la podríamos definir sencillamente como una empresa de nueva creación, importante, que o bien posea menos de 5 años, 7 si es en el caso de empresas biotecnológicas, de energías renovables, industriales, y que no puede haber surgido de ninguna fusión, escisión, transformación de empresas que no tengan la consideración previa de startup. Con lo cual,
ya esta ley nos va a, pues digamos, a delimitar lo que es, a quién va destinado y lo que es una startup. Además de todo esto, de las condiciones indicadas, deberá esta empresa obligatoriamente tener la sede social o el establecimiento permanente, obviamente en España, así como que el 60% de la plantilla posea un contrato en España. Esta última parte, si nos fijamos, es muy importante, ya sea para la atracción de esos nómadas digitales, de los que hablaré, como he indicado anteriormente, más adelante, y que los empleos estén radicados en España. España ofrecerá y ofrece no solo por temas de seguridad, de bienestar social, de simplemente que haga mejor tiempo que en el resto de Europa, pues una serie de beneficios. Bien, seguimos adelante. Además, a todo esto, lo que yo indicaba, se requieren otros requisitos como son, y los voy a enumerar, ¿vale? Es importante ahora. Que exista el desarrollo de un proyecto y que tengan la residencia, como he indicado, habitualmente aquí. Esta empresa startup, sencillamente será una empresa emergente de nueva creación que o bien posee, perdón, Hola, José Ángel. sí, perdón, es que aquí tengo aquí No, es que comenta José María que ¿en qué diapositiva estás tú? un segundo. Ahora la veo pasar. Puede ser que esté en la cuarta, sí, por eso te comentaba que a veces voy como un poco atrasado en este Vale, aspecto, si ¿vale? no, nos Sí. avisas a mí y te pasamos las diapositivas, ¿va? Me parece bien. ¿Vale? Sí, a ver, si sois tan amables, Sí, no te si me la preocupes, no vais te preocupes. pasando, Si te más parece o bien, menos me veréis cambiar, ¿vale? no te En este preocupes. Hacemos aspecto. nosotros. Vale. Hacemos nosotros. Nos habíamos quedado con el 60% de la plantilla que posea un contrato en España. Y como indicaba, eso es muy importante para captar ese talento internacional y que se creen trabajo en España. Además, como indicaba, se requieren además otro tipo de requisitos, como son el desarrollo de un proyecto de emprendimiento innovador, que tenga como finalidad resolver un problema o mejorar, y cito, resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados. Esto es importante. Me gustaría hacer hincapié en este punto, porque a veces no entendemos lo que es una startup. A veces pensamos que es simplemente una nueva empresa. No, generalmente una startup es una empresa, no debemos olvidar, es una empresa de nueva creación en los que, por poner un ejemplo, si hasta ahora se ha realizado, y pongo un ejemplo, se ha realizado, digamos, se ha utilizado muchas veces este ejemplo. Quiero que quede reflejado. Si a día de hoy solo sabemos que batir un huevo se bate, digamos, a mano, por poner un ejemplo, esta empresa estará lo que haría es, muy bien, yo voy a batir el huevo, ¿vale? Pero lo voy a hacer con un procedimiento especial. Y este será mediante la introducción, digamos, de esas varillas de esos procesadores, llamémosle, de batir huevos que existen a nivel comercial. Pues nos tenemos que poner en esos años 50 o previos, cuando solo existía la parte manual. Pues bien, hubo unas personas que decidieron electrificarlo, utilizar una tecnología y mejorar esa técnica. Pues bien, eso es una startup.
estamos hablando de aquellos años 50, pues bien, ahora lo trasladamos a los años siglo XXI, ¿no? Bien, pues cualquier servicio o proceso nuevo deberá ser mejorado. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de clarificar qué es una startup o no es una startup, porque quizás muchísimos de los emprendedores se consideran ellos mismos, bueno, pues soy un emprendedor y acabo de iniciar mi empresa. Muy bien. Pues bien, y también es importante indicar que estas empresas, lo que yo le indicaba, no pueden cotizar en ningún mercado regular. Cabe indicar que todos los beneficios que se contemplen en la norma dejarán de aplicarse con respecto a las startups si estas se extinguen, obviamente, o si son adquiridas por una empresa no emergente, o si el volumen de negocio supera los 10 millones de euros. En este caso, dejarán de aplicarse los beneficios de los que yo voy a hablar. Beneficios y exenciones de los que yo voy a hablar. Es por este motivo que debemos afirmar que es una ley específica para este sector de empresas emergentes, como he indicado anteriormente, y debe quedar bastante claro este aspecto. Muy bien. Pasemos diapositiva, si sois tan amables. Igualmente cabe señalar que la nueva norma apunta a que estos beneficios se extinguirán si se lleva a cabo una actividad que genere daño significativo al medio ambiente. Esto es obvio. O si sus socios tengan una participación mínima del 5% del capital social, o sus administradores son condenados por algún tipo de delito delictivo. Quedarían exentas, dejaría de ser una startup y se le aplicaría la normativa actual vigente a todas. Pero todos nosotros a veces nos preguntamos cuáles son estas ventajas fiscales de las que yo he hablado y que plasma esencialmente este proyecto de ley de startups. Pues bien, voy a enumerar una serie de ventajas, entre ellas las que yo considero las que son más importantes. Se verán de todo tipo, se verán ventajas fiscales, importantes, entre las que destacamos a nivel de impuestos de sociedades, el tipo general se reducirá del 25% al 15% en el primer ejercicio en el que la base imponible sea positiva y durante un máximo de 4 años. Importante reducción fiscal. A nivel de aplazamiento de impuestos, deudas tributarias, que a día de hoy todos tenemos, la norma recoge una especialidad en la que se podrá solicitar para este impuesto de sociedades y para el impuesto sobre la renta de no residentes, pensemos en los nómadas, en los 2 primeros años en que la base imponible sea positiva. Importante. Así, Hacienda concederá, obviamente, el aplazamiento sin devengo de intereses, demora, por un plazo, por un periodo entre 12 y 6 meses. Efectivamente. Muy bien. Con respecto a los trabajadores incluidos en el régimen de autónomos, también puede haber empresarios que sean, obviamente, que estén en el régimen de autónomos, que posean ese control efectivo, directo o indirecto, es decir, que hayas invertido como autónomo de una empresa emergente y que de forma simultánea trabajen por cuenta ajena, como para otro empleador. Importante esto, se les aplicará una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a la base, obviamente, con carácter general en cada momento en el citado régimen especial durante los 3 primeros años. Muy importante, 3 primeros años. Igualmente, esta bonificación se disfrutará de forma continuada
continuada, perdón, en tanto persista la situación de pluriactividad. Y como máximo durante los 3 primeros años, a contar desde la fecha de alta. Esto para los autónomos. Importante. Existirán igualmente incentivos por los que habrá menos impuestos si se invierte en startups, como he indicado. La iniciativa incrementa tanto la base máxima de deducción por invertir en este tipo de sociedades que irán desde los 60.000 a los 100.000 euros, como el tipo de deducción que se irán desde del 30% al 50%. Medida muy importante para un sector como son los fondos de Venture Capital, así como Business Angels. Este tipo de fondos y de personas en mi opinión, son esenciales para la creación de este tipo de empresas. Muchísimas veces, este tipo de empresas, la mayoría de las veces, no es posible obtener una financiación adecuada en el sector bancario, debido a que no creen en el proyecto, no creen en ti, no creen en que vayas a tener éxito. Y este tipo de personas y de fondos y de empresas, obviamente son esenciales para la captación de ese dinero que no se consigue por vías normales. Muy bien, seguimos. Existirá agilidad administrativa, lo que llamamos, por lo que se prevé la creación de empresas por medios telemáticos y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros, el NIE. Importante. Para los inversores no residentes, a día de hoy, cualquier inversor en España necesitaba obtener el NIE. Bien, pues esto deja de ser con esta ley, si es en este tipo de startups, y los inversores no residentes no necesitarán obtener el NIE. Simplemente se les exigirá, obviamente, el número de identificación fiscal. Esto es cierto y sigue así. Muy bien. Se simplifica igualmente la burocracia a la que se enfrentan las startups por regla general, como la eliminación de esto, la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de sociedades y de no residentes. Importante esa eliminación. Además, se impulsan más entornos de prueba conocidos en el sector como los sandbox regulatorios que permiten, bueno, para indicar que es un sandbox, es un entorno en el que una empresa durante un tiempo puede, digamos, estar haciendo pruebas hasta ver si existe viabilidad o no viabilidad por parte del proyecto y demás, o de lo que ellos pretenden, ¿no? Pues bien, se impulsarán este tipo de entornos de prueba que permitirá la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajan en la legislación específicamente, bueno, la que tenemos actualmente vigente, por lo cual se requiere este tipo de ley especial para ellos, que es la de startups. Por el contrario, también tenemos que decir, esta ley creará la nueva Agencia Española de Supervisión y de Inteligencia Artificial, como así se llama, y que tendrá como funciones pues la capacidad tanto inspectora y sancionadora. También es importante, se crea ENISA, esto sí que lo considero adecuado, Empresa Nacional de Innovación S.A., dependiente del Ministerio de Economía, si mal no recuerdo, que será la encargada de definir qué empresas pueden acogerse a la definición de startup y, por tanto, pueden acceder a los beneficios que otorga esta ley. Es decir, no puede ser cualquiera. Es decir, ellos darán ese visto bueno previo, imagino que con una certificación digital y demás. También es importante remarcar la nueva figura de los llamados nómadas digitales, como anteriormente acababa de hablar y he hecho mención.
por encima. La normativa los define, y cito, como personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia habitualmente. Bien, esto es un nómada digital. Y que este tipo de personas tendrán una serie de ventajas fiscales, entre las que vamos a destacar las siguientes. Si bien seguramente muchísimos de nosotros quizás no podemos considerarnos ventajas fiscales, no podemos, perdón, considerarnos nómadas digitales, sí que debemos considerar que el tener capital humano extranjero en nuestras empresas es muy importante, sobre todo a todos los niveles. Y es bueno que esta ley les otorgue una serie de ventajas fiscales. Esta es mi opinión. Pues tendrán, a nivel tributario, estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años. Aparte, se les creará un régimen tributario para que puedan, importante, someterse al impuesto sobre la renta de no residentes durante ese tiempo. No ocurría hasta ahora. Pues, y se pasa de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en nuestro país. Importante apunte para los nómadas digitales, para aquellos que quieran invertir o trabajar en empresas de startups en España. Se crea un nuevo tipo de visado. El proyecto de ley de startups establece un visado para ese teletrabajador de carácter internacional que permite generalmente entrar y residir en España durante 1 año como máximo, lo cual es beneficioso, vuelvo a indicar. Se crean stock options, si bien existen stock options a día de hoy, pero se les puede entregar acciones como forma de remuneración y lo más importante es, en estos casos se eleva hasta los 50.000 euros el importe de la exención de tributación anual. Importante, recordemos que ahora ese importe máximo está en 12.000, se eleva a 50.000 para este tipo de trabajadores. Igualmente, estos nómadas digitales contarán con una tarifa para las rentas del ahorro y otras para el resto de las rentas. La principal ventaja es que la base imponible para ellos, imponible general, que incluye la renta del trabajo, los alquileres, etcétera, tributa a un tipo casi fijo del 24% y hasta este 24% hasta un máximo de 600.000 euros. Lo que exceda de dicho importe, obviamente, tributará al importe del 47%. Si nos fijamos, si bien no soy un experto en lo que fue llamado la ley DECAN, es especial para ellos para atraer ese talento internacional. Importante, igualmente. A esas rentas del ahorro, obviamente, se les aplicará una escala de 4 niveles que parten desde el 19% para rentas de hasta 6.000 euros y en esos 4 tramos. José Ángel, ¿me puedes indicar en qué diapositiva estamos? Sí, no, perdón, en esta diapositiva, a ver, yo voy hablando y introduzco cosas, pero esta diapositiva de derecho comparado sobre la que voy a hablar no existe. Tendréis que tomar mi palabra Vale. y demás, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces, ¿seguimos en la 5? ¿Puede ser? ¿O la 6? Sí. Puedes seguir. Vale, perdona, José Ángel, es que estaba yo un poco perdido también. Creo que también he tratado el propuesto y... Muy bien, no te preocupes. A nivel de derecho comparado, es importante indicar que
la normativa que fomenta de startups en España, no es original, no es la primera, pero sí a nivel marco, es decir, una gran ley que abarca todo, porque generalmente otras normativas han tenido, digamos, lo que yo llamo, si me perdonáis un segundito, lo que yo llamo leyes que han ido, digamos, no leyes, sino programas de todo tipo. Llamémosle programas de fomento para la atracción de nómadas, programa de estancia en este país y demás. Pero así a nivel general, como ley marco importante que trata todo un sector, entiendo, o sea, lo que me puedo equivocar, que no, si bien no podemos decir pionero en el mundo, si bien es uno de los más, con más ambición ha intentado. Bien, podemos nombrar algunos países de nuestro entorno, entre ellos podemos nombrar Francia y Portugal, nuestros vecinos. Estos países han empezado a adoptar este tipo de medidas en el sentido de adaptar ese entorno cambiante, actual, que existe, a esa necesidad de traer talento internacional y de traer esas empresas internacionales. Es muy importante para ellas, para todos los países. Todos los países, a día de hoy, corremos, llamémosle, lo que yo llamo, es en una carrera para conseguir dos cosas, talento y conseguir inversión de empresas internacionales, de creación y de que se lleguen a convertir en lo que ellos llaman un unicornio. Es decir, una empresa startup que de repente es un éxito, hablando claro. Bien, por ejemplo, nombraré, como he indicado, Francia, ¿no? Que tiene varios programas, pero ellos, por ejemplo, Francia tiene lo que ellos llaman el pasaporte de talento de proyectos innovadores. ¿Y qué es lo que intenta atraer? Pues lo mismo que nosotros. Ellos le llaman Talent Passport, no sé cómo se pronuncia en francés, y pueden solicitarlo los fundadores de este tipo de startups y que tengan un proyecto innovador, así como en España, y que hayan reconocido por cualquier institución pública francesa, sea local o sea nacional, y esos medios económicos suficientes para poderse pagar un salario de un año. Es decir, es una medida bastante aceptable y rápida para cualquier emprendedor del mundo digital y para cualquier nómada digital, principalmente. Portugal tiene unas características similares, las mismas que España. Nuestro vecino, si bien es un competidor, es uno de los grandes, yo les llamaría de las grandes estrellas en captación de talento internacional, de empresas internacionales que han considerado que las características de Portugal pues reúne lo mejor, el Mediterráneo y demás. Porque España no puede hacerse también con este pequeño huequecito. Pues bien, pues Portugal, y voy a nombrar una serie, como he comentado anteriormente, estos países, la mayoría de países lanzan un programa que intentan captar, pero esa ley que yo comentaba no existe como tal, es decir, en ese programa sí existe, que yo nombraré ahora mismo, pero no existe una ley macro que englobe a todos. Pero, por ejemplo, citaré en nuestro país, en el país del vecino, tenemos lo que ellos llaman Startup Visa, Tech Visa, Startup Voucher, One Stop Shop o Startup Hub, entre otros, que sirven para atraer a ese talento extranjero, como he indicado, promovido por el Ministerio de Economía portugués y que ofrece una residencia enfocada para aquellos que quieran establecerse y creen empresas de este tipo en Portugal. Entre los requisitos, importante si comparamos, que sea un proyecto innovador, tecnológico, que tenga potencial de crear empleo cualificado y además que demuestren tener 5.146 euros en el banco
y demostrar que en los 5 años siguientes puedan tener un volumen aproximado de 325.000 euros al año. Esto es lo que propone nuestro mayor competidor, que no deja de ser, obviamente, Portugal, y si bien competimos principalmente con el mercado europeo. A modo de conclusión, y indico que es personal, entiendo que la ley de startups es una ley que es adecuada, es importante, es muy importante para nuestro país, para posicionarnos, esencialmente para posicionarnos, pero es la ley de este momento. Yo considero que lo más seguro es que esta ley se vaya, como ya sabemos, se vaya mejorando con el tiempo, sean estas mediante mejoras puntuales o demás. Para mí es importante, que lo he indicado anteriormente, que sea ENISA como organismo que dé la certificación electrónica, lo más seguro, de que tú cumples con los requisitos de una empresa startup, con lo cual te puedes beneficiar de este tipo de beneficios fiscales y fiscales, tributarios y demás, ya que si no, yo considero que sería, digamos, entraría todo el mundo que crease una empresa. Y entiendo, y esto es muy personal, entiendo que esta nueva normativa se queda, pongámoslo así, corta, un pelín corta, porque ya que no trata lo que es muy importante, lo que es el impuesto de patrimonio y sucesiones, y donaciones, obviamente. Como sabéis, en una serie de países no existe, si bien ha habido mucha polémica con respecto a este impuesto. Yo considero que es muy importante, hubiera sido muy importante que esta ley sí que abarcase el tema de sucesiones, de patrimonio, sobre todo para estas empresas y sobre todo generalmente para la atracción de ese talento internacional, que si bien al principio solo mirar los impuestos, es importante que la gente se establezca aquí y que cree empleo de calidad, así como empresas. Y muy bien, esta es la presentación que acabo de realizar, y si tenéis alguna pregunta más, te lo agradezco. Responderé a todas, ya sea, me da igual si es sea por chat, sea por... Vale. ¿Alguna pregunta la cámara, entonces? lo que quieran. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ángel, ¿no vas a avanzar más diapositivas por ahora? No. Sí, he acabado. Perdón. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta al respecto, señores, por favor. Las empresas que se constituyan tienen algún capital social mínimo. Bien, actualmente, si bien no corresponde a esta ley, bien, bueno, en cierto modo se les podrá aplicar. Generalmente, una startup se podría, digamos, desde, como se indica previamente, bueno, no lo he indicado, pero desde un euro, si bien esta ley no exactamente, bueno, sí, desde un euro hasta cualquier tipo de cantidad se puede establecer. La cuestión no es, entiendo yo que no es el capital, Gloria, sino más bien que el proyecto que se presente sea considerado como de empresa innovadora. Porque más bien, a veces nosotros, quizás todos como empresarios pensamos, bien, esa traba de tener 3.000 euros, pues
siempre nos puede echar hacia atrás. Bien, yo puedo entenderlo. Pero bien, cuando uno inicia una startup, generalmente, entiendo yo, mi opinión, no debería pensar en el capital social exigido, sea 1 euro, sea 50, sea 60, sea 3.000, que eso no va a cambiar en un futuro. Si bien es cierto que puede haber, digamos, una serie de ventajas iniciales para empezar con 1 euro, aunque después se tengan que reponer a 3.000. Al fin y al cabo, lo que uno quiere es que ese proyecto sea considerado principalmente por ENISA como proyecto emprendedor y se pueda atraer todo tipo de talento. Es mi opinión, ¿eh? Con respecto a lo que dices, Luis, con respecto al tema nuevas tecnologías, pueden ser de cualquier tipo de tecnología, yo le llamo, voy a ponerle, lo pongo entre comillas, rompedora, sea tecnología rompedora con respecto al tema de tratar residuos, biotecnología, que creo que lo he nombrado, cualquier tipo de tecnología, bueno, tecnología, yo le llamo rompedora, es decir, que rompa moldes. Yo lo consideraría así. Luis. Una empresa biotecnológica en el Reino Unido con 3 trabajadores ingleses. Muy bien. 2 están en España, sin establecimiento permanente. ¿Se cumpliría que el 60% está en España? Pero, ¿cómo ves la tramitación ante ENISA? ¿La tendría que hacer? Bien, te contesto como, empiezo por el final. ENISA, sí, tú tendrías que tramitar para beneficiarte de esta nueva ley que entrará en vigor a principios de año. Con respecto a si 2 están en España sin establecimiento permanente, lo que yo te comentaba es que a día de hoy, aplicando la ley, si no dependes, cuando yo digo no dependes, si es una empresa que la creas aquí y estas personas están bueno, es decir, son nómadas digitales, entiendo que cumplirá con ese 60%. Si bien, obviamente, vuelvo a decir que dependerá de ese proyecto que presentes ante ENISA. Con respecto a qué tratamiento tendría esa empresa en el Reino Unido, bien, en el Reino Unido, lo que os comentaba, existen ese tipo de programas o aceleradoras y demás. De todas formas, esto creo que no te puedo aconsejar sobre el Reino Unido, pero sí que con respecto a lo que es esta nueva tramitación ante ENISA, que si bien es un contra, puedes pensar, Gloria, que sea una contra, bueno, que te retrasará, al fin y al cabo te dará una serie de beneficios, porque en el momento que te den el visto bueno, o sea, que tengas, entiendo que es esta certificación digital como empresa startup, te beneficiarás de todos los puntos que he tratado anteriormente, así por encima. Sí, eso como opinión personal, Gloria. Puede ser, es decir, la ley startup es lo que siempre digo yo como abogado, pues entiendo que si comparamos con lo que había, para mí es innovadora. Es cierto. Es cierto que lo que dice es que luego puede ser que ENISA ponga, pues digamos, problemas o contrapisas o que diga, mira, pues no cumples o debes presentar. Si bien entiendo yo que esto inicialmente la ley no lo prevé, no creo que ponga no sé, que te ponga problemas, pero bien, no lo sé, no te lo puedo asegurar. La ley te indica que no, pero obviamente el cómo se desarrolle o cómo serán el tratamiento con la administración pública, pues bien, entiendo que la ley establece que será lo mínimo posible, es decir, que el tratamiento con la administración pública, que al fin y al cabo pensamos que siempre nos va a poner contrapisas, pues entiendo que se verá favorecido por esta promulgación de esta nueva ley. Entiendo esto. Y eso es más que entiendo, espero. Y desde luego, esto es lo que indica, digamos, la ley.
quizás, dices Gloria, dice, quizás para los inversores amplíe y mejore. Sí, yo te digo que lo que os comentaba, es importante, es tan importante lo que es la captación de capital, de fondos, de venture capital y demás, principalmente a este tipo de empresas, que es que yo puedo decir, lo siento, es decir, es tan esencial que cuando tenemos que competir en un mercado internacional y sobre todo con estos grandes monstruos como son Ámsterdam, Londres, obviamente mercado asiático, sea Hong Kong y demás, como centros financieros y demás que atraigan este tipo de empresas, es verdad que cualquier tipo de ayuda será poca. Desde luego, también como opinión personal, España, juntamente con nuestros vecinos portugueses, entiendo que no tenemos nada que envidiar. Es decir, entiendo que España tiene unas cualidades que seguramente la posicionarán en una buena, entre las mejores posiciones, sobre todo de Europa. Principalmente, yo voy a nombraré tres. Tiempo, la gente, seguridad, dicho que nombraría tres, nombraré más. Y la calidad que tenemos de nuestros servicios, de nuestras carreteras y servicios públicos, tales como trenes y demás. Es decir, si nos movemos por Europa o por Estados Unidos y demás, veremos que no tenemos nada que envidiar. Es decir, tenemos considero realmente unas redes de transporte de primera clase. Vale. ¿Alguna pregunta más? No parece, José Ángel, así que, oye, muchas gracias. Gracias por darnos esta charla sobre startups, sobre empresa, ¿vale? Y bueno, los asistentes, gracias por venir y convocaros dentro de 2 semanas. Tendremos una sobre derecho laboral, sobre el tema del empleo del hogar. Así que, bueno, recibiréis invitación al respecto. Así que nada, nos vemos en el próximo webinar y gracias a todos. Muy bien, gracias a todos por asistir. Gracias, David. Gracias. Jackson. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para el próximo estaré yo, José. Muy bien. No te preocupes.